Hoy el título del mensaje es Un costoso error de juicio. Un costoso error de juicio. Muchas veces, mis hermanos, errar en el juicio sobre alguna cosa tiene un costo. Vamos a poner en pantalla el texto bíblico del libro de Josué, capítulo 7, verso 2 en adelante, en donde cuenta una jornada realmente triste para el pueblo de Israel. Dice el verso 2, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos y como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de su gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Este relato, mi amado, nos habla de un gran fracaso sufrido por Josué y el pueblo de Israel. Después de una exitosa batalla contra Jericó, cuando cruzaron el río y tuvieron que luchar contra los de Jericó, derribando los muros, una gran victoria exitosa. ¿Qué pasó en su segunda batalla? Su segunda batalla contra los habitantes de Jai, la cual parecía un enfrentamiento ganado antes de comenzar, según el informe de los que habían ido a espiar. Este es un total fracaso. Nuestro fracaso, tu fracaso o el fracaso de cualquier persona puede ser muchas veces o no quizás el resultado del pecado. Muchas veces fracasamos en lograr nuestros objetivos a pesar de haber hecho todo lo posible por lograrlos. Cuando este es el caso, entonces es cuando la decepción es dolorosa. Pero eso no significa que somos unos fracasados. Un fracaso no hace a un fracasado. Significa que por alguna razón no fuimos capaces de completar la tarea o de terminar el camino que esperábamos recorrer. Pero el fracaso no siempre es malo, ya que puede revelarnos muchas cosas sobre nosotros mismos, tales como ver en dónde estamos parados y en qué áreas necesitamos crecer aún. También nos enseña a confiar en Dios y debemos aprender que debemos acudir a Él primero antes de iniciar alguna cosa y así evitar tomar decisiones que después vamos a lamentar, obteniendo un costoso error de juicio. Vemos en este capítulo 7 de Josué una densa atmósfera que nos da mucho en qué pensar.
especialmente a la luz de la magnífica victoria que Israel acababa de experimentar en el capítulo anterior, que relata la victoria sobre la ciudad de Jericó. Y después de una batalla, cuando es normal relajarse un poco, es cuando el pecado, mi hermano, puede entrar fácilmente en nuestras vidas. Y esto fue exactamente lo que pasó. Israel no había previsto una derrota. Se suponía que iba a ser fácil, sencillo ganar la batalla contra Jai. Pero Acán había tomado parte del botín de la ciudad conquistada de Jericó y lo ocultó en su tienda. Lea luego la precuela de este mensaje en su casa en el capítulo 6 del libro de Josué. Y de repente una sensación de caos, una sensación de derrota se sintió en todo el campamento y Dios comenzó a arder de ira contra el pueblo de Israel. ¿Qué había pasado? Acán estaba consciente de lo que había hecho. No le habían informado mal, él había entendido la orden, pero prefirió hacer caso omiso de ella. ¿Cuál era la orden? La orden era que tenían que destruir todo lo que había en Jericó. Él entendió la orden, pero prefirió hacer caso omiso de ella. Habrá ocasiones, mi hermano, en las que pecaremos al desobedecer la voluntad de Dios. Pero hay otros casos como en este, cuando de manera intencional, consciente y aún así tomamos la decisión de desobedecer. Acán fue responsable de la muerte de su familia y de muchos guerreros israelitas por unas pocas baratijas de oro y de plata. Sin advertencia alguna, el ejército de Jai venció a Israel. Y por supuesto que Josué ni nadie en su ejército estaba preparado para esta derrota. Claro, ¿cómo iban a estar preparados si venían de una sobrenatural victoria sobre la ciudad de Jericó? No estaban preparados para perder una batalla contra un pueblo que era pequeño. Ahora, en vez de eso, Josué esperaba obtener su segunda victoria. Pero no fue así. Josué en el capítulo 7, verso 1, dice que, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sadi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Este capítulo nos detalla toda una historia de engaño, una historia de fracaso, de las costosas consecuencias que trae el pecado, el costo que puede acarrearnos un error de juicio. Los versículos 4 y 5 son una crónica de temor. Estos cuentan lo que sucedió cuando el ejército de Israel se alistó para pelear contra los hombres de aquella nación pagana. El verso 4 dice: por esta razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos y como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Hay un camino que lleva al pecado. Y Acán lo tomó. Acán lo tomó. Reconoció delante de Josué después y de los líderes del pueblo. En los versos 20 y 21 dice Acán: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi un botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo.
Observe, mi hermano, lo que dijo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. ¿Saben? La versión Reina Valera 60 dice, lo codicié y lo tomé. Sin pensarlo. Nunca Acán consideró las consecuencias que esto traería. Acán actuó como muchos de nosotros cuando no nos detenemos a pedirle a Dios que nos ayude a evitar el fracaso y la tentación. Y es así como caemos en las trampas que nos impiden obtener lo mejor de Dios. Ninguno de nosotros tiene que seguir por el camino que nos llevará al fracaso. No estás obligado a andar por el camino que te lleva al fracaso. Vos podés reconocer las señales de la derrota y aprender a cambiar la forma de enfrentar cada situación. En primer lugar, debes reconocer que sos vulnerable al ataque del enemigo. Que no sos un supercristiano que las balas te rebotan. Somos vulnerables, mi amado, al ataque del enemigo. Somos vulnerables a la tentación. La tentación es un importante factor que no conviene desestimar. No podemos ignorarlo. Acán quitó sus ojos del Señor. Y lo mismo hizo Josué, pues la derrota en Jai podría haberse evitado. Pedro nos recuerda que debemos estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y en algún momento todos cometemos errores. Ninguno de nosotros creo que puede levantar la mano y decir yo no cometo errores. Todos cometemos errores. Ninguno está exento de esto. Pero muchos se pueden evitar. Muchos errores los podemos evitar obedeciendo a Dios antes que a los deseos de la carne. Vemos que Josué tampoco buscó en ese momento la guía del Padre Celestial antes de ir a la batalla en contra de aquel pequeño ejército. Y esto lo hizo vulnerable a él, a su ejército, de un ataque espiritual. La responsabilidad de Josué era una sola. Su responsabilidad era honrar a Dios en todo momento, especialmente cuando fuera necesario actuar de manera inteligente. Y él se dejó llevar por lo que le dijeron y no lo consultó con el Señor. En Jericó él buscó, sí, el favor de Dios, pero sin embargo en Jai no lo creyó necesario. Él no creyó necesario, pero estaba completamente equivocado. Las victorias pasadas, mi amado, no garantiza éxitos futuros. Vos pudiste haber tenido batallas brillantes, ganadas, pero sabés que eso no te va a garantizar futuros éxitos en otras batallas en las cuales vas a tener que pelear. Vos necesitas siempre al Señor. Y esto es especialmente cierto cuando te encontrás cansado o hayas tenido una gran victoria. Es en ese punto, cuando vos te relajás, que a Satanás le encanta halagar tu ego. A él le encanta decirte lo valioso y lo talentoso que sos. Y si le crees a sus mentiras, entonces irás directamente a la derrota. Ahora, en vez de humillarse delante del Señor y pedirle su dirección, Josué tomó la decisión de enviar a sus hombres a la batalla, sin consultar a Dios. No consideró necesario orar. Razonó que, dado que Israel había tomado Jericó con tanta facilidad, podían permitirse el dejar que la mayor parte de sus grandes guerreros no participaran de esa batalla, que parecía sencilla, ya ganada antes de salir al campo. Pero Dios nos manda, mi hermano, a buscar su rostro antes de abordar cualquier tarea, porque Él es quien nos da el poder para vencer. Amén. Alguien que diga, sí, un fuerte amén a esto. Él nos da el poder para vencer. El Señor quería que los corazones de su pueblo se mantuvieran puros y dedicados solo a Él. Sabía que el mezclarse con el enemigo sería su ruina, sería su caída, y eso fue exactamente lo que sucedió.
El pueblo comenzó a mezclarse en matrimonio con los idólatras y adorar a dioses de culturas paganas. Y Dios le dio la espalda. Es fácil dejarse seducir por los elogios del mundo, dejarse endulzar por los reconocimientos, permitir que el dinero o que las palmaditas en la espalda nos engorden nuestro ego. Pero ninguna de estas cosas da una paz o un gozo duradero. Dura lo que dura la luz de un fósforo. Eso solo se logra a través de una relación personal con Jesucristo. La paz y el gozo duradero se logra a través de una relación personal con Jesucristo. En lugar de eso, ¿qué hizo Josué? Josué siguió el consejo de otros en vez de ir al Señor en oración. Siempre abundan los consejos, ¿vio? Basta que uno haga una simple pregunta y tendrá muchas respuestas. Pero el Señor quiere que le busquemos a Él. El Señor quiere que le obedezcamos solamente a Él. Y las opiniones de los demás pueden ser interesantes, sí, pueden ser interesantes, pueden tener alguna utilidad. Pero antes de actuar, mi hermano, debes asegurarte de lo que te digan esté de acuerdo con la Biblia. Debes comprobar lo que has oído, porque lo que Dios desea nunca contradice sus principios. Ante el fracaso y el error siempre debemos estar dispuestos a dar los pasos correctos para la restauración. ¿Qué debes hacer cuando has pecado o fracasado? Pues en esa situación, muchos lo primero que hacen es dejar de congregarse. Se alejan, cuando es lo único que no deben hacer. En primer lugar, debes reconocer que has cometido un error. No importa lo grande o pequeño que éste haya sido. Y en este punto, acudir a Dios es esencial. El hijo pródigo declaró en Lucas 15:21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y estas fueron las palabras realmente que nacieron de lo profundo del corazón del hijo pródigo, y que fue y le dijo a su padre. Eran palabras de arrepentimiento y reflejaban humildemente su sincero pesar, ese reconocimiento de que se había equivocado. Y una vez que Josué se dio cuenta de que el pecado había entrado en el campamento de Israel, cayó sobre su rostro delante de Dios. Pero, ¿saben? No era el momento. Ese no era el momento para preguntarse por qué las cosas habían salido mal. Israel había pecado y Dios le ordenó al líder que se ocupara del asunto. Por tanto, ¿qué pasó? Acán y toda su familia fueron muertos, apedreados y quemados. Y esto debe enseñarnos, Iglesia, que cuando tomamos decisiones equivocadas, Dios tiene que erradicar el pecado de nuestras vidas. Y esto puede ser doloroso. Siempre va a resultar doloroso. Josué aprendió esta dura lección, esta difícil lección, pero sería una lección que no volvería a repetirla. La aprendió de una vez y para siempre. No quería perder ni un solo hombre en Jai, pero terminó perdiendo 36 hombres y una familia entera, la familia de Acán. Mira, pon en tu vida, mi hermano, mi hermana, la meta de pasar por lo menos 15 minutos a solas con el Señor. Poné en la dirección correcta el timón de tu vida. Todos los días podemos poner 15 minutos nuestra vida delante del Señor. ¿Tenemos 15 minutos en el día para darlos a Dios en oración? 15 minutos de 24 horas que el Señor nos da. No hay excusas, mi hermano, no hay excusas para desentenderse de Él. Las bendiciones que vienen de estar con el Señor en oración, esas bendiciones que uno busca
son de tal magnitud que no se pueden calcular a escala humana. Invertí simplemente 15 minutos para interceder por tu familia, como lo hace el matrimonio Euler. Presentate delante del Señor durante 15 minutos para dar gracias. Presentate delante del Señor 15 minutos para preguntarle por alguna decisión importante que tenés que tomar. 15 minutos. Porque el dolor y el costo que resulta de pasar por alto esto es inmenso. Pensá en el discernimiento que habría tenido Josué de haber estado hablando con Dios antes de salir a enfrentar el ejército de Jai. ¿Qué crees que Dios le hubiera dicho? Discernimiento que a cada uno de nosotros nos puede evitar de pagar un costoso problema. Cuando tengas un fracaso, y ya para terminar, cuando tengas un fracaso, porque los vas a tener, porque la vida se compone de victorias y de fracasos. Cuando tengas un fracaso, mantén la perspectiva correcta. Vos sabés, amado, que le perteneces al Dios del universo. No le perteneces al mundo, no le perteneces a tu trabajo, no le perteneces ni siquiera a tu familia. Vos sos perteneciente al Dios del universo. Vos sabés, amado, eso. Él ha puesto tu sello de propiedad sobre tu vida. Él te ha sellado con su Espíritu Santo y ya no te perteneces ni a vos mismo. Sos propiedad de nuestro Padre Celestial. Y esto significa que le perteneces. Significa que también has sido perdonado. Si bien hay consecuencias por el pecado, porque siempre el pecado tiene consecuencias, Él ha dado una promesa eterna de perdón y de restauración para nuestra vida. Cuando acudís sinceramente a Él, el Señor no te va a rechazar. No importa el error, no importa el pecado, cuando vos acudís al Señor, Él no te rechaza. Recordá que hay esperanza. Siempre hay esperanza en el Señor. Siempre hay segundas oportunidades en el Señor. El hijo pródigo regresó a su hogar pensando que iba a terminar trabajando como un jornalero. Él se dijo a sí mismo, ponelo en pantalla, Lucas 15, 17 al 19. Él se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ahora, imagina el asombro de este joven cuando su padre se apresuró a darle la bienvenida, a abrazarlo, a poner sobre sus hombros la mejor túnica que tenía y darle un anillo como símbolo de autoridad y de amor eterno. Y esta parábola, mi hermano, refleja el increíble, refleja el maravilloso amor que el Padre Celestial te tiene, mi amada iglesia. Siempre va a haber segunda oportunidad. Si tropezás, Él te va a levantar. Si huyes, Él aguardará tu regreso. Él te esperará a que vos regreses. Y cuando, sabes, le pidas que te enseñe cómo dejar atrás tus fracasos, ¿sabes lo que va a hacer? Él te va a dar nuevas oportunidades para que triunfes. Porque Josué, después de esa derrota y de esa lección que aprendió, no volvió a perder una batalla. Así que Dios te bendiga, mi amado, en esta noche. Dios te bendiga y que realmente vos puedas entender que fracasar no te transforma en un fracasado. Es un error que tiene un costo, por supuesto. El costo de ese error de juicio que hemos tenido. Pero presentate 15 minutos delante del Señor. Presentá tu vida delante de Él. Y tu vida va a tener otro candor, va a tener otra posición delante del Señor. Amén.
Ponete de pie. Gracias, Señor. Hay personas que fracasan mucho más de lo que se puede esperar. Y eso hace que esas personas sean personas frustradas, personas que reniegan contra todo, porque claro, las cosas no les salen. Se equivocan y pagan el costo del error tras el error. Pero Cristo está allí para que vos puedas realmente presentarte delante de Él y despojarte de todos esos fracasos, dejar atrás los fracasos y pedir al Señor que te dé oportunidades de triunfo en aquellos que realmente quieres realizar. Sí, Señor. Padre, yo doy Sí, gracias Señor Jesús. porque tu palabra, Señor, nos enseña vez tras vez que tú eres un Padre amoroso, un Padre paciente, un Padre como el Padre del Hijo pródigo, que nos recibe con los brazos abiertos, nos abraza y nos viste con nueva ropa y nos da autoridad Gracias, Señor. y nos demostrás tu amor eterno. Padre, yo te doy gracias porque simplemente invirtiendo 15 minutos de nuestra vida todos los días podemos estar delante de ti para recibir instrucciones, Gracias, Señor. para entender cuánto nos amas, para interceder por aquellas personas a quien amamos y no queremos que se vayan al infierno. Oh Padre, yo te doy gracias porque tú pones en nuestro corazón ese deseo a partir de esta noche de estar delante de ti consultándote todas las cosas, aunque a nosotros nos parezcan pan comido. Pues, Señor, puede haber pecado que frustren nuestros planes. Y tú, Señor, nos vas a dar el discernimiento para tomar el camino correcto. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.